Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión voy a resolver el ejercicio número 5 correspondiente al tema Ecuaciones diferenciales exactas. El ejercicio dice, comprobar si la siguiente ecuación diferencial es exacta. 2y coseno de x más seno de x de y por seno de x más 2y de x más 4x de y por y e a la xy cuadrada menos y de x menos x de y igual a 0. Si lo es, halle la solución general y particular sujeta a la condición inicial. Cuando x es igual a pi, y es igual a 0. No podemos ir de lleno a la solución de esta ecuación sin antes comprobar que se trata de una ecuación diferencial exacta, y esta tiene la siguiente forma. Está compuesta por dos funciones. A una le llamamos m de xy y la otra es n de xy. Después de identificarlas, debemos verificar que se cumpla el siguiente criterio, y es que la derivada parcial de la función m respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. Si esto se cumple, entonces nuestra ecuación diferencial sí es exacta. Enseguida, vamos a la comprobación. Lo primero que tenemos que hacer es llevar la ecuación a la forma de una ecuación diferencial exacta para identificar a las funciones m de xy y n de xy. Retomando la ecuación diferencial, tenemos que efectuar algunas multiplicaciones. Observen las flechas. Aplicaremos la propiedad distributiva multiplicando seno de x por 2y coseno de x y el resultado es 2y seno de x coseno de x de x. Después multiplicamos seno de x por seno de x de y. El resultado es seno cuadrado de x de y. Enseguida tenemos el producto de y por e a la xy cuadrada por 2y de x y nos da 2y cuadrada e a la xy cuadrada de x. Por último, está la multiplicación de y por e a la xy cuadrada por 4x de y el resultado es 4xy por e a la xy cuadrada de y. Finalmente, agregamos los últimos dos términos. Enseguida, vamos a acomodar los términos reuniendo primero los que contienen al diferencial de x y después los que contienen al diferencial de y, porque enseguida factorizaremos los términos que tienen como factor común a de x y a de y. Extraemos de x de los primeros tres términos y de y de los últimos tres, y dentro de los paréntesis nos queda 2y seno de x coseno de x más 2y cuadrada por e a la xy cuadrada menos y. Y de este otro lado, seno cuadrado de x más 4xy por e a la xy cuadrada menos x. Ahora sí, podemos identificar a las funciones m de xy y n de xy. La función m es aquella expresión que multiplica al diferencial de x, es decir, 2y seno de x coseno de x más 2y cuadrada por e a la xy cuadrada menos y, mientras que la función n es lo que multiplica al diferencial de y, seno cuadrado de x más 4xy por e a la xy cuadrada menos x. A continuación, vamos a obtener la derivada parcial de la función m respecto a y, manteniendo a x constante. Vuelvo a colocar la función m, resaltando en color rojo a la variable y. Tenemos tres términos, y en la parte de abajo vamos a identificar una fórmula para cada uno. En el caso del primer y tercer término, utilizaremos la misma fórmula, la de la derivada de y respecto a y, que es igual a 1. Y los primeros dos resultados son 2 por 1 por seno de x coseno de x, menos 1. Solamente nos falta la derivada del segundo término, y en este espacio realizaremos el desglose. Identificamos la fórmula, y es la de la derivada de un producto, donde u corresponde a 2y cuadrada, y v es e a la xy cuadrada. Colocamos ambas expresiones en esta parte. Ahora, obtenemos la derivada de 2y cuadrada, que es 4y.
mientras que para la derivada de e a la xy cuadrada utilizaremos esta fórmula secundaria y en este nuevo espacio realizaremos el desglose. V corresponde al exponente de e, por eso aquí tenemos xy cuadrada. Ahora derivamos la expresión respecto a y. La derivada de y cuadrada es 2y que multiplica a x, y con esto obtenemos 2xy. Enseguida sustituimos 2xy en esta parte de la fórmula y en el exponente de e colocamos xy cuadrada. Entonces, la v' correspondiente a la expresión de color café es 2xy por e a la xy cuadrada. Ahora hacemos la sustitución de u', v y v' en esta fórmula, obteniendo lo siguiente. Enseguida simplificamos los términos que están dentro de los corchetes, y los resultados son 4xy cúbica por e a la xy cuadrada, más 4y por e a la xy cuadrada. Por último, vamos a factorizar el segundo y el tercer término. Noten que he colocado de otro color al factor común, que es e a la xy cuadrada. Extraemos el factor común y dentro de los paréntesis nos queda 4xy cúbica más 4y. Así obtenemos la derivada parcial de m respecto a y. Ahora continuamos con la derivada parcial de n respecto a x, manteniendo a y constante. Colocamos de nuevo nuestra función. Y antes de ir a las fórmulas, en el primer término vamos a hacer un acomodo. En lugar de colocar seno cuadrado de x, lo vamos a expresar como seno de x al cuadrado. Esto y lo anterior son equivalentes. Sin embargo, de esta manera es más fácil comprender el uso de la fórmula. Ahora sí, identificamos las fórmulas. Para el primer término vamos a utilizar la fórmula para la derivada de v a la n. En este caso, v es seno de x y n es igual a 2. Ahora, para obtener v', es decir, la derivada de seno de x, utilizaremos esta fórmula secundaria. La derivada de seno de v es v' por coseno de v. En este caso, v' es la derivada de x, que es 1. Sin embargo, multiplicar por 1 cualquier expresión no genera ningún cambio. Por eso, solamente dejamos coseno de x. Ahora, hacemos la sustitución en la fórmula y obtenemos el primer término de la derivada parcial de n respecto a x. El 2 corresponde a n. Después tenemos v', que es coseno de x. En tercer lugar aparece v. Y en la potencia, como a n le restamos 1, 2 menos 1 es igual a 1. Sin embargo, los exponentes 1 no se acostumbran colocar. Ahora pasamos al segundo término y en este espacio haremos el desglose. Identificamos la fórmula y es la de la derivada de un producto. U corresponde a 4xy y v e a la xy cuadrada. Colocamos ambas expresiones en esta parte. Enseguida vamos a obtener la derivada de u respecto a x. Y como la derivada de x es igual a 1, 1 por 4y nos queda 4y. Mientras que para la derivada de e a la xy cuadrada utilizaremos esta fórmula secundaria. V corresponde al exponente de e, es decir, xy cuadrada. Ahora derivamos respecto a x. La derivada de x es 1 y 1 por y cuadrada nos queda y cuadrada. Enseguida sustituimos y cuadrada en esta parte de la fórmula y en el exponente de e va xy cuadrada. La v' correspondiente a la expresión que está en color café es y cuadrada por e a la xy cuadrada. Ahora sustituimos u, v, u' y v' en esta fórmula y obtenemos lo siguiente. Primero aparece el producto de u por v', es decir, 4xy
por y cuadrada e a la xy cuadrada. Después está el producto de v por u' e a la xy cuadrada por 4y. Más adelante simplificaremos ambos términos. Por último, para el tercer término vamos a utilizar la fórmula para la derivada de x respecto a x, que es igual a 1. Y aquí nos va a quedar menos 1. Enseguida vamos a multiplicar y por y cuadrada, y en estos factores cambiaremos el orden, quedando de esta forma: 4xy cúbica por e a la xy cuadrada, más 4y por e a la xy cuadrada. Por último, vamos a factorizar el segundo y el tercer término. Noten que el factor común está de otro color. Extraemos el factor común y, dentro de los paréntesis nos queda 4xy cúbica más 4y. Esta es la derivada parcial de n respecto a x. Enseguida vamos a comparar ambas derivadas parciales. Aquí tenemos la derivada parcial de m respecto a y. Y aquí abajo la derivada parcial de n respecto a x. Notamos que son idénticas. Entonces, sí se cumple este criterio. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial sí es exacta. Y enseguida vamos a pasar al procedimiento de solución. Utilizaremos 6 pasos. Y en el paso 1 podemos aplicar alguna de las siguientes definiciones. En la opción 1, igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, mientras que para la opción 2 tenemos que igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Para este ejercicio, yo voy a utilizar la segunda definición. Pero antes de continuar, vamos a revisar este resumen. De las dos opciones que tenemos, en el paso 1, para la primera opción, igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, mientras que en la opción 2, igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Después, con los resultados obtenidos, en el paso 2 para la opción 1, vamos a integrar parcialmente respecto a x, y en la opción 2, integraremos parcialmente respecto a y. Después, con los resultados obtenidos, en el paso 3 para la opción 1, vamos a derivar parcialmente respecto a y, y en la opción 2, derivamos parcialmente respecto a x. En el paso 4 para la opción 1, el resultado anterior lo vamos a igualar con la función n de xy, y en la opción 2, el resultado del paso 3 lo igualamos con la función m de xy. Enseguida, en el paso 5, para la opción 1, tenemos que integrar f' de y para obtener la función f de y, que sustituiremos en la expresión obtenida en el paso 2. Y para la opción 2, tenemos que integrar f' de x para obtener la función f de x, haciendo con ella algo similar que en la opción 1. Por último, en el paso 6, vamos a sustituir la función f de y o la función f de x en la expresión obtenida del paso 2. Regresamos al procedimiento. Al igualar la derivada parcial de f respecto a y con esta función, es decir, con seno cuadrado de x más 4xy por e a la xy cuadrada menos x, vamos a obtener lo siguiente. Enseguida, despejamos el diferencial de f, pasando el diferencial de y multiplicando al segundo miembro, y nos queda diferencial de f es igual a seno cuadrado de x más 4xy por e a la xy cuadrada menos x, y todo esto por dy. Hasta aquí termina el paso 1. Enseguida, en el paso 2, vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. Es importante notar que la integral del segundo miembro es una integral parcial respecto a y, manteniendo a x constante. Resolviendo el primer miembro, la integral de el diferencial de f es f, y
Como dentro de los paréntesis tenemos 3 términos, los vamos a separar formando 3 integrales que contengan el mismo diferencial. Recordemos que las constantes las colocamos antes de este operador. Para el primer término la constante es seno cuadrado de x. En el segundo término la constante es 4x. Y para el tercer término tenemos menos x. De estas 3 integrales, la primera y la tercera son muy sencillas de resolver, porque la integral de el diferencial de y es y. En el caso del primer término, y va a multiplicar a seno cuadrado de x, y para el caso del tercer término, y va a multiplicar a menos x. Solamente nos queda resolver la segunda integral, pero en este caso tenemos que utilizar el método de sustitución, que consiste en 6 pasos, y en un nuevo espacio vamos a hacer el procedimiento. Colocamos de nuevo la integral. Tenemos 2 variables. Sin embargo, esta es una integral que resolveremos respecto a y, manteniendo a x constante. En el paso 1, identificaremos la fórmula, y la fórmula apropiada para esta integral es la de la integral de e a la u por du, que es igual a e a la u más c. Como resultado de este método, en el paso 5, tenemos que conseguir que esta y se cancele. Enseguida, en el paso 2, extraemos u, que corresponde a xy cuadrada, y la colocamos en esta parte. En el paso 3, derivamos u y obtenemos su diferencial. La derivada tiene que ser respecto a y. La derivada de y cuadrada es 2y que multiplica a x. Por eso nos queda 2xy. Para obtener el diferencial de u, dy pasa multiplicando al segundo miembro. Y du es igual a 2xy por dy. Enseguida en el paso 4 despejamos dy y 2xy pasa dividiendo al primer miembro. dy es igual a du sobre 2xy. Enseguida, en el paso 5, vamos a sustituir u y el equivalente de dy en la integral. Comenzamos por la constante, que es 4x. Después va el operador, seguido de y, que multiplica a e a la u. Vean que ya no coloqué xy cuadrada, solamente dejé u. Y en lugar de colocar dy, tenemos du sobre 2xy. Enseguida vamos a simplificar esta integral, pero primero haremos unos acomodos. Debajo del diferencial de u tenemos la constante 2x y la debemos extraer de la integral. Va a quedar dividiendo a 4x, mientras que esta y la vamos a quitar de la fracción. Ahora va a dividir a y. El cambio se ve de esta forma. Y así es más claro notar que x entre x es igual a 1. Lo mismo sucede con y sobre y, por lo tanto cancelamos. Mientras que 4 entre 2 es igual a 2, que multiplica a la integral de e a la u por du. Observen que en el paso 5 hemos obtenido una integral de una sola variable. De hecho, esto es lo mismo que aparece en la fórmula. Por lo tanto, en el paso 6 la podemos utilizar para resolver la integral. Primero vamos a colocar el coeficiente 2 y este va a multiplicar a e a la xy cuadrada. Observen la fórmula. El resultado es e a la u más c. Aquí hemos sustituido u, que es xy cuadrada. Y en lugar de haber sumado la constante de integración, sumé una función f de x. La explicación está en esta nota. En la integración parcial se agrega una función f de x o f de y en lugar de la constante de integración c, dependiendo respecto a qué variable se realice la integral. Como en este caso integramos respecto a y, agregamos una función f de x como constante de integración. Regresamos al procedimiento.
ya tenemos el resultado de la integral del segundo término. Y también sabemos que la integral del primer término es y, que multiplica a seno cuadrado de x, mientras que en el tercer término y multiplica a x. Entonces, f es igual a y por seno cuadrado de x más 2e a la xy cuadrada menos xy más f de x. Aquí termina el paso 2. Enseguida, en el paso 3, vamos a obtener la derivada de f, es decir, de la expresión que obtuvimos en el paso 2. Pero antes, del paso 1 recordemos que elegimos la segunda definición, por lo tanto, aquí debemos derivar respecto a x. En caso contrario, es decir, en caso de haber elegido la primera definición en el paso 1, aquí tendríamos que derivar respecto a y. Retomamos de nuevo la expresión que obtuvimos en el paso 2, resaltando en color rojo a la variable x. Y antes de ir a las fórmulas, vamos a hacer un cambio en el primer término. En lugar de colocar seno cuadrado de x, vamos a expresar esto como seno de x al cuadrado. Ahora sí, aquí abajo tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Recordemos que y la mantenemos como una constante. Aquí hacemos el desglose del primer término. Esta es la fórmula que utilizaremos, la de la derivada de v a la n, donde v corresponde a seno de x y n es igual a 2. Para obtener v', vamos a necesitar de esta fórmula. La derivada de seno de v es igual a v' por coseno de v. V' para este caso es la derivada de x. La derivada de x es 1, pero como la multiplicación por 1 no genera ningún cambio, solamente vamos a dejar coseno de x. Ahora utilizamos esta fórmula y así obtenemos el primer término de la derivada parcial de f respecto a x. Al principio nos quedó y, es esta que tenemos aquí. Después, dentro de los paréntesis, colocamos n, que es igual a 2, seguido de v', que corresponde a coseno de x. En tercer lugar colocamos v, que aquí es seno de x. Y la potencia está dada por la resta de n menos 1, es decir, 2 menos 1, que es igual a 1. Aquí ya no colocamos el exponente 1, porque estos generalmente se omiten. Enseguida, en este espacio, obtenemos la derivada del segundo término. Vamos a utilizar la fórmula para la derivada de e a la v. Identificamos v y corresponde a xy cuadrada. Después derivamos esta expresión respecto a x, con ayuda de esta fórmula. La derivada de x respecto a x es igual a 1, que multiplica a y cuadrada. Por eso v' es igual a y cuadrada. Ahora hacemos la sustitución de v' y v en esta fórmula, y así obtenemos la derivada del segundo término. Observen que antes de todo colocamos la constante 2. Aquí la tenemos. Enseguida, para la derivada del tercer término, utilizaremos de nuevo esta fórmula. La derivada de x es 1, y aquí multiplica a menos y. Entonces nos queda menos y más f' de x. Esta es la derivada de la función f de x. Por último, vamos a acomodar los primeros dos términos, y la derivada parcial de f respecto a x es 2y seno de x coseno de x más 2y cuadrada por e a la xy cuadrada menos y más f' de x. Enseguida, en el paso 4, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a x que obtuvimos del paso 3 con la función m de xy. Pero antes, si en el paso anterior hubiéramos derivado respecto a y, es decir, que desde el paso 1 hubiéramos elegido la primera definición, entonces aquí tendríamos que igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Veamos de nuevo quién es la función m de xy. Aquí la tenemos.
y al sustituirla, obtendremos la siguiente ecuación. Lo que está en el primer miembro es lo que obtuvimos en el paso 3, y lo que tenemos en el segundo miembro es la función m de xy. Enseguida, vamos a reducir la ecuación. Y para ello, si tenemos términos idénticos en el primero y en el segundo miembro, los podemos cancelar. Por ejemplo, 2y seno de x coseno de x. De hecho, si pasáramos este término con signo contrario al segundo miembro, también se cancelarían. Hacemos lo mismo con 2y cuadrada e a la xy cuadrada. Y también con menos y. En el segundo miembro no nos queda nada. Y esto se representa con un 0. En el paso 5 tenemos que hallar la función f de x, integrando el resultado de f' de x. Para esto es importante tomar en cuenta que f' de x representa la derivada de f de x. Es decir que integrando lo que tenemos en el lado derecho, encontraremos la función f de x. A continuación, en el paso 5, integramos el segundo miembro para encontrar la función f de x. Aquí tenemos planteada la integral. Aparte de este operador, agregamos el diferencial de x. Y para este caso, la integral de 0 es 0. Solamente vamos a sumar la constante de integración. Y la función f de x es igual a c subíndice 1. Vamos al último paso. Y aquí tendremos que sustituir la función f de x en la expresión obtenida del paso 2. Aquí la retomamos. Si vamos al paso 2, es la misma expresión y aquí vamos a sustituir a la función f de x, con lo cual obtenemos lo siguiente: y por seno cuadrado de x más 2c a la xy cuadrada menos xy más c subíndice 1. Enseguida, igualamos la solución a 0, quedando de esta forma. Por último, si pasamos c subíndice 1 con signo contrario al segundo miembro, nos queda menos c subíndice 1. Pero multiplicar por menos 1 el valor de una constante desconocida, que puede ser positiva o negativa, produce una nueva constante desconocida, que simplemente llamamos c. Y hemos llegado a la solución general de la ecuación diferencial en forma implícita, porque no podemos despejar a la variable y y tampoco a la variable x. Enseguida vamos a utilizar esta solución general para encontrar la solución particular. Recordemos que la condición inicial nos dice que cuando x es igual a pi, y es igual a 0. Sustituyendo pi en x y 0 en y en la solución general obtenida anteriormente, obtenemos lo siguiente: 0 por seno cuadrado de pi más 2 por e elevado a pi por 0 al cuadrado menos pi por 0. Y esto es igual a c. Ahora tenemos que reducir efectuando las operaciones indicadas. En el primer término, al multiplicar 0 por seno cuadrado de pi, obtendremos 0. Mientras que en el segundo término, en el exponente de e, también obtendremos 0. Y en el tercer término, pi por 0 es 0. Por último, tomamos en cuenta que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Y el valor de c es igual a 2. Finalmente, vamos a sustituir el valor de c en la solución general. Aquí la retomamos. C es igual a 2, y al sustituir el valor en esta parte, la solución particular de la ecuación diferencial es y por seno cuadrado de x más 2 por e a la xy cuadrada menos xy igual a 2. De esta forma, hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.